Esta noche en Milenio 3 os proponemos un viaje hacia los archivos más ocultos de la historia de la ufología, porque estos encuentros con humanoides siempre se han relacionado con esa ciencia, no ciencia desde luego, disciplina, podríamos decir, que se encarga de la investigación de los objetos volantes no identificados, asociados a la presencia habitual de naves, artefactos, luminarias, seres de apariencia humana. En el 90% de los casos no interactúan con el ser que los observa, con el testigo. Huyen, a veces hacen extrañas operaciones de recogida de agua o de tierra. Estamos visualizando con nuestros miedos a astronautas de otros mundos que hacen lo mismo que nosotros hemos hecho en nuestro satélite. ¿Cómo actuaríamos nosotros al colonizar otras tierras más allá de las estrellas? ¿Entablaríamos conversación o simplemente no actuaríamos? La mayoría de los casos parece que se producen en un embudo, en una especie de espejo, en algo que no deja tocar nuestra realidad cotidiana. Pasa en otra esfera que de pronto aparece ante nosotros. Por eso los incidentes son tan absurdos, tan asombrosos. Comenzábamos este programa especial revisando archivos, acudiendo a la portada del libro Encuentros con humanoides, que da título hoy a estas horas de radio. Ahora comenzamos la segunda con otro impacto visual, también, cómo no, en la infancia. Un fascículo, el mundo de los ovnis. Un objeto discoidal en un lugar árido. También debía andar por los 11-12 años. En la página 302, porque era una serie, una enciclopedia, vamos a decirlo así, fragmentada, aparecía un dibujo entre volcanes, entre grandes montículos, con la fina plumilla del ilustrador, dos niños con mochilas a la espalda, que en una especie de descampado, solitario, estaban viendo algo sencillamente inenarrable. Pero vamos a intentarlo. Vamos a viajar hasta ese lugar. 4 de junio de 1978, a las afueras del poblado de Cárdenas, San Luis Potosí, México. Otro suceso absurdo, imposible, pero que queremos compartir con vosotros. Lo más raro de la historia de los misterios. Muy físicos en este caso. Dos hermanos. Uno de ellos, como ocurrió en el caso de Imargvi, no quiso volver a hablar. El terror se apoderó de él. Casi se olvidó de hablar. Enmudeció después de presenciar algo que no podía ser. Lo que los psiquiatras llaman shock postraumático. Son Juan y Héctor Juárez Ruiz, 10 y 8 años de edad. Como cada día, regresan del colegio. Viven en un barrio pobre, El Corito, en Cárdenas, San Luis Potosí, pleno corazón de México. Estamos en la vieja región de los Huastecas. Aquel día, del inicio de 1979, están pasando en un lugar, o por un lugar que se llama la calle Zaragoza todavía hoy. En aquel instante, hace unos 32 años, el final de esta rúa tenía un parcelamiento sectorial y había un campo de deportes, unas porterías, ni siquiera estaba delimitado, era simplemente unas porterías en mitad de la más absoluta nada. Al otro lado, los montes de origen volcánico. Ellos distinguen a un grupo de niños. Juan y Héctor, los dos hermanos, con los libros colgando todavía en sus lomos, en las mochilas. Distinguen al otro lado, bastante lejos, un grupo de figuras que se mueve, que parece que están jugando, y se aproximan. Ese fue su gran error. Al final, cerca de ese polideportivo sin nombre, en ese lugar desértico, descubrieron que esos individuos no eran niños. No eran niños como ellos, pero medían prácticamente su altura, no más de 1,20 m. Y es verdad, se movían muy rápido.
El primer periodista que les entrevistó les preguntó, a uno de ellos, porque Héctor se negó a hablar, si habían visto algo en el cielo. Y ni siquiera pudieron mirar a los cielos. Se quedaron imantados con la presencia de entre 15 y 20 individuos que evolucionaban en aquel sector de tierra árida. Días antes, en junio y en el mismo mes de enero, otros vecinos habían asegurado a los medios avistar 12 puntos luminosos evolucionando cerca del barrio del Corito. 12 luminarias que se esfumaron. Se acercaron un poco más, tuvieron valentía, y entonces percibieron perfectamente cómo los individuos no tocaban el suelo. Una vez más la misma característica. Alguno de ellos se giró y miró hacia ellos. A unos 5 o 10 centímetros del suelo parecían flotar, y llevaban algunos aparatos o tubos que no comprendieron, no entendieron en su mente infantil. Lo que sí les dejó horrorizados, por lo menos al verlo en uno de esos intrusos, es que su rostro era prácticamente ovalado, humano, pero de persona mayor, y lo que creyeron ver o vieron ambos antes de salir corriendo es que o los ojos estaban fusionados o tan juntos que parecían un solo ojo. La prensa, el principal periódico de San Luis Potosí, tituló Los pequeños cíclopes. Corrían muy rápido, pero sin hacerlo como ellos, sin pisar en el terreno, como deslizándose por algún tipo de patín, así lo dijeron, que ellos no podían ver. Alguno se aproximó y entonces los dos niños arrancaron a correr. Héctor se cayó varias veces. Llegaron hasta la casa familiar y su madre estaba en la puerta. Estaba en la puerta señalando algo. Una vez más había un racimo de puntos que relucían con el sol. La madre también confesó a las autoridades y a la prensa. La madre aseguraba que eran una especie de extraños pájaros, una extraña bandada de pájaros acercándose a otro gran foco que parecía el sol, pero no era el sol. El lugar, la ubicación exacta donde sus hijos habían percibido a los extraños visitantes. La entrevista terminaba con Juan, el de 10 años, el mayor, el que tenía miedo pero lograba despegar el secreto de su boca y hablar con los medios. Lo dijo muy claro: no sé qué son esos niños, no sé de dónde venían. Nos dieron un gran temor, nos causaron pánico. Esperamos no volver a verlos. Y una cosa más, mi mamá, desde la puerta de casa, también pudo observarlos. Después, como casi siempre, nula información. Sabemos que 2 grupos de ufología mexicanos estuvieron en ese terreno, en el viejo estadio sin nombre, al final entonces de la calle Zaragoza de Cárdenas, San Luis Potosí. Nada, ni una huella, ni un resto. Invención, niños con imaginación. La madre aseguró tiempo después que sus niños habían quedado traumatizados por aquella visión. Y después, como casi siempre, el olvido. La policía les preguntó: ¿habéis dormido bien la noche anterior? Perfectamente. ¿Sabéis algo de los ovnis o extraterrestres? No. Entonces, ¿qué es lo que visteis? Unos niños, respondieron, pero no eran como nosotros. Y es que los niños han sido protagonistas en muchas ocasiones de estos encuentros con lo extraño. ¿Tienen más imaginación o todavía tienen un halo mágico que les conecta con realidades que nosotros ya damos por imposibles y precisamente por eso no las vemos? Nunca lo sabremos, pero en Valladolid, en las llanuras, en las planicies de Valladolid, en el año del 76, ocurrió uno de los incidentes más extraordinarios de la ufología española. Y por supuesto, como esta noche, absurdo, incomprensible, onírico, oficialmente imposible. Pero los testigos aún viven. Nacho Ares nos lo cuenta. En la primavera del año 1976, Valladolid protagonizó uno de los casos quizá más importantes de esos encuentros en la tercera fase, que ya se denominaban así, no ese contacto directo con humanoides
que tanto vivía mucha gente en la península ibérica. Es el caso de Fidel Hernández Rollán, el niño de Matapozuelos, un caso bastante curioso en el que fueron testigos de una luz de color rojo en este pueblecito muy cercano a la capital castellana, Valladolid. Un montón de vecinos de la localidad, incluso el párroco también dio fe del avistamiento de la luz. Y luego Fidel, cuando dejó de estar acompañado por sus amigos, se vio atraído por unos destellos que había muy cerquita de su casa, detrás de un muro, y cuando se aproximó a la luz vio tres figuras de un aspecto hoy describiríamos como fantasmagórico. No había apenas descripción de los rasgos en el rostro de estos individuos y se comunicaban con él por telepatía, ¿no? Fidel luego contaba que estos seres le llevaron en la nave a dar pues ciertos viajes estelares, ¿no? Podríamos denominar así, y la historia quizá se convirtió en algo rocambolesca, pero la esencia, los pilares básicos sí que tienen muchos denominadores comunes con otros casos parecidos de los años 70 en España. Niños con excesiva fantasía. Ahí están los informes, los archivos, los documentos, la información periodística. En un pequeño pueblo de Estados Unidos hubo una noche de terror. También parece increíble, pero ha quedado en los catálogos como algo que no se ha logrado resolver jamás. Casi, sin temor a exagerar, podríamos hablar de una auténtica batalla o de una agresión. Conozcamos esta historia. Kelly Hospinville, Kentucky, Estados Unidos, 21 de agosto de 1956. Mismo país, casi mismas fechas, pero dos situaciones diferentes. Igual que en el caso que contaba anteriormente, pues veíamos a un grupo de chavales y a una ama de casa casi modélica de los años 50 enfrentarse a lo desconocido. La familia Sutton, que vivía en una aldea llamada Kelly, a unos 10 kilómetros de Hopkinsville, en Kentucky, era gente cruda, era gente acostumbrada a lidiar con los destiladores ilegales de whisky de los alrededores, a solventar sus rencillas con vecinos, algunas que se remontaban a décadas a golpe de escopeta, que no sabían nada de platillos volantes y que apenas tenían noticia del mundo fuera de los lindes de su finca. Gente que, como muchos montañeses de Kentucky, pues vivían casi anclados en épocas como el antiguo oeste. En los momentos en los que sucedió lo que vamos a contar, había un pariente, Billy Ray Taylor, que había acudido desde Pensilvania a visitar a aquella rama de la familia. Y curiosamente fue este chico el primero que notó que algo raro sucedía. Todo ocurrió, y así nos hacemos una idea de en qué condiciones vivían, cuando fue a sacar agua de la bomba que accionaba el pozo del que extraían el agua. No tenían agua corriente, no había ningún tipo de servicio sanitario. Estamos ante una cabaña de madera muy pobre. Y estaba accionando aquella bomba manual cuando divisó un objeto volador que merodeaba por la casa. Tenía forma de disco, también iridiscente, pero no de un color concreto, cambiaba de tonalidad muy rápidamente y acabó aterrizando, al parecer, más allá de una línea de árboles. Evidentemente, pues alterado por lo que acababa de presenciar, entró en tromba en la casa y contó que algo raro había por allí dando vueltas en el aire y que había aterrizado muy cerca. La verdad es que, bueno, todos pensaban, bueno, el pariente este ha venido a tomarnos el pelo, hasta que, y otra vez los animales son importantes, el perro comenzó a erizar el pelo de su lomo y a ladrar lastimeramente hacia la puerta. Entonces, el cabeza de familia, Lucky Sutton, ya te digo que hombre recio y bregado en la caza y en el manejo, en la vida en los bosques, pues cogió una de sus dos escopetas, le pasó a su pariente la otra y se decidió a salir a ver quién había osado a poner un pie en su finca. Claro que cuando salieron allí comprobaron que el intruso desde luego no tenía nada de común.
Frente a ellos había un ser de algo menos o más de 1 metro de estatura, con la cabeza demasiado grande en proporción con el cuerpo, y sobre todo unas llamativas orejas puntiagudas, enormes. El ser tenía unos brazos largos que casi le arrastraban el suelo y terminados en unas garras puntiagudas. Les llamó mucho la atención porque, aparte del grotesco aspecto de aquello, que no se parecía absolutamente a nada que hubiesen visto antes, además emitía un resplandor de color verdoso, de un verde casi enfermizo. De hecho, una de las casos que popularizó el término despectivo hombrecillos verdes ha sido precisamente este. Pues bien, desde luego, Lucky Sutton no era hombre ni paciente ni curioso. Lo primero que se le ocurrió fue echarse la escopeta a la cara y descargar 2 cartuchazos a aquel ser, imitado por su pariente Billy Ray. No pasó absolutamente nada. De hecho, el ser seguía como si nada le hubiese tocado, como si hubiese traspasado el disparo su cuerpo. Abrieron la recámara, cargaron otra vez y una nueva andanada. Nada otra vez. Desconcertados y guardando el paso, no huyeron precipitadamente, sino que sin perderle la cara fueron andando hacia atrás. Decidieron meterse en la casa por si lo que pudiera suceder. Y lo que pudiera suceder, sucedió. De repente empezaron a oír pasos en el techo. Algo estaba correteando por el techo de la cabaña. De repente una de las mujeres que había en la casa gritó, porque aquello se había asomado a la ventana. Nuevamente Lucky Sutton descargó contra la ventana su escopeta. Cada vez que oía pasos, cada vez que oía algo, disparaba a través de las paredes, a través de las ventanas, a través del techo, intentando alcanzar aquello. En un arranque de valor intenta salir otra vez, pero justo cuando está en el umbral de la puerta, nada más dar un paso, uno de esos seres, porque ya atisba que hay varios con la misma forma, con el mismo aspecto grotesco, uno de esos seres le engancha del cabello y tira hacia arriba de él. Lucky se lo desprende como puede, se vuelve a meter y bueno, el asedio dura unos minutos más hasta que lógicamente, muy asustados, dicen, bueno, ¿qué hacemos con los duendes estos? Te hacen un plan. Te salimos la mitad conmigo, la mitad con Billy Ray por la puerta trasera, cogemos los 2 coches y bueno, a ver si no cogen a ninguno, pero por lo menos uno de los 2 grupos tendría más posibilidades que el otro. Efectivamente, se dividen en esos 2 grupos, cogen los 2 coches y se dirigen a Hopkinsville casi sin ningún incidente. Claro, imagínate la cara del sheriff de Hopkinsville cuando le cuentan que media docena de duendes verdes, orejones, de aspecto bastante extraño, están asediando su casa y que solicitan la intervención de la policía. Automáticamente, pues el sheriff piensa que le están tomando el pelo, pero el aspecto de aquella gente, ya te digo que muy dura y muy bregada, pues no da lugar a dudas de que están genuinamente asustados. Así que decide ir con su ayudante y comprueban que, ya con la familia allí, que efectivamente, por lo menos la historia del tiroteo es 100% real. Hay múltiples impactos de posta en toda la casa y en los árboles y vallas de los alrededores, todas en la misma dirección, de fuera a adentro. Es decir, no ha ocurrido uno de los relativamente frecuentes tiroteos entre familias rivales que se dan en la zona, es decir, solamente se disparaba de una dirección. De los seres no había ni rastro, pero fíjate que el bueno del sheriff en su informe fue el primero, al menos que yo sepa, en acuñar una expresión que a ti te encanta. Fue Russell Greenwell, el sheriff de Hopkinsville, el primero que dijo que en la zona reinaba algo como una campana de irrealidad. Y la verdad es que él intentaba de esa forma definir
que aquel sitio no parecía normal, a pesar de que lo que veía no se salía de lo extraño, que todo tenía un aire como onírico, como si se hubiese de alguna forma desplazado a otra zona de la realidad. Desgraciadamente para la familia Sutton pues no había nada que requiriese la intervención del sheriff. Dice, bueno, pues vale, pues hay un montón de impactos de bala, pero no puedo certificar absolutamente nada más. Nada más irse el sheriff y su ayudante, los seres volvieron a asomarse por la ventana. El asedio y el consecuente tiroteo esta vez ya duró hasta el amanecer. La resistencia numantina de los Sutton incluso casi se cobra una víctima entre los duendes, como los llamaban. No sabían ellos nada de extraterrestres, cuando ven que a uno de los impactos de bala uno de ellos cae del tejado y comprueban que no cae a plomo, sino que cae flotando como una pluma, cae muy despacio. Automáticamente, de todas formas, al llegar al suelo se levanta y correteando se vuelve a internar en el bosque. No hay sangre, no hay restos. Y bueno, automáticamente el sheriff cuenta la historia al día siguiente en el periódico local y un hombre llamado Ledwith, que es el dueño de la emisora de radio, decide personarse allí rápidamente para hacer un experimento, para interrogar de forma separada a todos y hacerles, él era buen dibujante, que le describiesen un retrato robot. Él pensaba descubrir el fraude de esta forma. Decía, bueno, pues seguramente nos habrán puesto de acuerdo y será muy evidente que esta gente no ha visto lo mismo y que nos están contando una historia. Los tengo delante y el problema de los 3 dibujos que hizo Ledwith es que son prácticamente iguales. Apenas la cabeza un poco más redondeada en uno de los casos, las orejas un poquito o más o menos grandes, pero evidentemente los 3 testigos a los que interrogó de forma aislada justo al día siguiente vieron lo mismo, y así lo creyeron investigadores como J. Allen Hynek, que después de enfrentarse también a los testigos y de comprobar in situ todo lo sucedido, le dio al caso el máximo crédito. E incluso también tengo delante la ficha de los investigadores del proyecto Libro Azul, que en sus conclusiones, es una ficha, es un formulario militar que tiene varias casillas para rellenar, simplemente dicen desconocido. Ahora, Santi, sabemos por qué la película Señales tenía una raíz real, una familia asediada en un rancho por criaturas de otro mundo. Efectivamente, eso sucedió en la década de los 50 en un entorno rural como el que nos mostraba la película. Un caso tan importante y tan rarísimo que además tiene el honor de fundar varios términos fundamentales: campana de irrealidad o malditos hombrecillos verdes. Sea cual sea el origen de toda esta naturaleza absolutamente ajena a la nuestra, esta especie de negativo de la realidad, esta pesadilla que se encarna, acudamos a teorías de Jung o acudamos a la sensación de que hay seres que vienen aquí con un viaje interestelar tan largo para simplemente hacer estas cosas que nadie entiende. Es decir, en todo este batiburrillo incomprensible nos da la sensación de que hay un material humano importantísimo, un material antropológico de primer nivel. Cuando dentro de siglos se hable de esto, se hablará de los miedos que atenazaban al ser humano del siglo XX, miedos que pueden tener origen infundado, o no. En nuestro país seguimos haciendo el paralelismo. Hemos encontrado casos no de la espectacularidad de Kelly Hawkinsville, por ejemplo, en el viejo refugio de Coma de Vaca, en Cataluña, cerca del Can Montseny, se encontró la presencia, más bien sonora, de un individuo que caminaba por el techo y que asombraba a 2 individuos, un montañero y un sacerdote, que tuvieron irrefrenables ganas de agredirse y sufrieron todo tipo de anomalías, vamos a llamarlas paranormales, y que vivieron una noche de horror. Los 2 con una piedra en la puerta, atemorizados, aterrados, y la presencia de una luz, como ha descrito Santiago Camacho, y después de unos pasitos como de niño,
por el techo. Hay un momento en que ese niño, o niños, intentan empujar la puerta, arrastrando un poco la piedra, pero no tenían fuerza. Suena raro pensar en extraterrestres o seres de otros mundos con la inteligencia para llegar hasta aquí, que no puedan mover una piedra que atranca una puerta en un viejo refugio catalán. Pero ahí está, como si los miedos se repitiesen. En Cataluña también, otra historia. Yo no la conocía, rarísima, con similares protagonistas. Lo cuenta Darbo. En la punta más alta de Montserrat, en la montaña, la punta más alta, que se llama San Jeroni, una de las expediciones de excursionistas que subieron, en una de estas, eso nos lo contó la testimonio, la que lo vio, dice que delante de una cueva, o sea, pero una cueva pozo, ¿sabes? O sea, como si fuera un pozo, pero geológico, natural, que en Montserrat hay mucho, es como si fueran como unas chimeneas, hay bastantes en Montserrat. Dice que era al atardecer y había un ser que no sabemos si pudiera ser una aparición de fantasmas o fuera un alienígena, pero por la fisionomía que explicó ella, muy parecido a la tipología clásica de los aliens, una cabeza tipo en forma de pera, pero al revés, ¿sabes? No tenía boca, pero sí tenía ojos, pues les estaba esperando en la punta de la montaña donde había este pozo, pero la cuestión es que al verlo, el grupito que iban 3 o 4, se fueron todos corriendo, menos una mujer. Esa mujer se acercó para saludarlo, le dijo, hola, hemos llegado, hemos tardado 4 horas en subir o lo que sea, porque ella lo vio, pues se acercó. Pero antes de aproximarse demasiado, el tipo se desvaneció. Entonces dijo haber escuchado como un sonido de aspiradora, como si fuera tragado, pero no desapareció volando hacia el cielo, sino que desapareció, eso es lo más sorprendente, cayendo por el pozo para adentro. Milenio 3. Cadena Ser. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Estamos escuchando, como es normal, a investigadores que se han interesado en esta parcela muy rara de la realidad. Pero los investigadores en alguna ocasión han tenido el privilegio, y el terror, hay que decirlo, de enfrentarse a este fenómeno de los encuentros con humanoides. Hay un caso muy curioso en Francia. La prensa hizo varios titulares. Uno de ellos, recogido en el libro de Rivera, decía algo así como: ¿pero estábamos solos en la montaña? ¿De qué montaña nos hablan? ¿Qué pasó en un apartado paraje de Francia? Es cierto que un investigador de uno de los grupos más importantes de la época, Lumières dans la nuit, Luces en la noche, estaba allí, dentro de un coche, observando la presencia de seres completamente distintos a todo lo que hemos contado hasta ahora y que casi se abalanzaban. Bueno, pues descorramos el tupido velo de este viejo caso galo. 9 de la noche del 19 de octubre de 1973. Cumbre del Malmont, Draguignan, Francia. Pues en esa fecha Gabriel de Moog sube con su pequeña moto a esa montaña, al Malmont. Iba acompañado de su novia, que iba justo en la parte de atrás de la motocicleta. Subían a un recinto donde normalmente iban las parejas para pasar una noche romántica. Había una mesa de piedra allí, una serie de bancos donde los enamorados pues pasaban las noches, sobre todo en verano, y ahora que había pasado en ese 19 de octubre, pues parecía que querían estar buscando un lugar solitario para dar rienda suelta a su amor. Estaban ya allí en un banco sentados cuando de repente empiezan a ver una bola roja anaranjada que parece ir muy despacio justo por delante de ellos. Era muy luminosa, tenía un halo de luz más claro que la rodeaba y se desplazaba muy lentamente. Esa bola de luz empieza a hacer movimientos extraños hasta tal punto que creen que sube por el mismo camino por el que han accedido ellos hasta la parte de arriba de la montaña del Malmont.
Ella se asusta mucho y le pide por favor que se vayan de allí, que quiere regresar a su casa. Gabriel así lo hace, cogen la motocicleta e inmediatamente bajan toda la cuesta que habían subido hace unos minutos para regresar a su domicilio. Deja a la novia en su casa y él se va a un local donde sabía que había más amigos para contarle la extraña historia que acababa de vivir. Es entonces cuando 4 chicos, 4 amigos suyos que estaban allí reunidos, deciden volver a visitar el lugar para ver si ellos también se encuentran con esa luminosidad, con esa especie de objeto que parecía que perseguía a estos 2 jóvenes. Gabriel dice que él ya no quiere ir, que tiene bastante miedo, que está bastante asustado, pero entonces Alain Lecas, uno de sus amigos, que tenía un R8, decide coger su coche, y George Macret y Christian Benson, con su Fiat 128, deciden hacer lo mismo. Comienzan a subir por la cuesta, llegan hasta el lugar donde su amigo les ha contado que se ha producido el encuentro, y durante varios minutos ellos no ven absolutamente nada. Ponen los coches mirando ya hacia abajo en la cuesta para irse, cuando de repente empiezan a ver una luz, y empiezan a oír como un extraño ruido. Parecía, lo describían los chicos como si fueran unas interferencias de la radio, como si alguien estuviera buscando el dial, y esas interferencias que hacen justo cuando se aparecía la luz. Cuando dejaban de ver esta luminosidad, esas interferencias se apagaban. De repente, de Moog empieza a tener muchísimo calor. Dice que le entra una especie de ardor por todo el cuerpo, y sus amigos también lo notan, aunque con menor intensidad. Cuando están viendo esa luminaria blanca, debajo ven una luz roja, pero una luz roja que se mueve y que sube por el camino pedregoso por el que ellos han accedido con el coche. Pero tenía que haber algo más acompañando a esa luz, porque las piedras del camino parecía que estaban saltando. Asustados, se esconden tras un pequeño muro y Lecas detrás de uno de los bancos. Tras la luz roja ven un ser de casi 3 metros de altura. Se queda a pocos metros del coche. Parece que se agacha a coger algo del suelo, y esa luz roja que estaban viendo acceder por el camino inmediatamente se apaga. Cuando ese ser se levanta, la luz vuelve a encenderse. Era una especie de luminaria que llevaba a la altura de la cintura. Recordemos, un ser muy alto. Ellos están expectantes cuando de repente ven que ese coche, el R8, empieza a agitarse de una forma muy violenta. Algo o alguien lo está moviendo, y ellos entran en pánico. Huyen despavoridos de aquel lugar, y cuando creen que todo se ha calmado, estaban escondidos detrás de unos arbustos, ya no veían luces, ya no escuchaban nada, entonces deciden regresar a los coches. El acompañante de Lecas abre la puerta del R8, pero cuando está cogiendo la manilla y accediendo para abrir la puerta, de repente un rayo muy luminoso que parece venir desde una altura considerable, un rayo de luz blanca, ilumina toda la escena, y ellos de nuevo entran en pánico. Se tiran todos al suelo hasta que de nuevo vuelve la oscuridad. En un momento dado, cuando creen que ya todo se ha calmado, se suben al coche. Uno de ellos arranca y baja rápidamente por la cuesta. El otro no podía arrancar, pero piensan que como está cuesta abajo, lo intentarán, lo empujan un poco, y entonces el coche a la tercera arranca. Cuando se encienden las luces, entran en pánico dentro del vehículo, porque ven a 3 seres de casi 3 metros de alto que están alrededor del vehículo de forma amenazante. Uno de los muchachos, teniendo más valor que los otros, saca la cabeza por la ventanilla y les dice: ¿sois buenos o sois malos? No recibe ninguna respuesta Iker, pero esos seres seguían estando allí, y parecía que mantenían un extraño diálogo a base de silbidos. Los chicos escuchan como una especie de silbidos que se dirigen de uno a otro.
mientras en el otro coche no lo están pasando nada bien, tampoco. Cuando bajan con el Fiat, descubren que hay 2 piernas gigantescas de color rojo que están atravesando el camino. No saben qué es. Uno de los chicos se esconde literalmente debajo de la parrilla del coche. Están muy asustados. Esas piernas parecen robóticas, gigantescas, y además, cuando pasan delante del vehículo, las luces de este se apagan inmediatamente. El chico no quería salir de debajo del salpicadero porque había entrado en pánico. El conductor le intentaba calmar. Pero de repente ese coche toma vida propia. Se gira, el volante se mueve solo, como si una fuerza